Es que me da penita porque utilicé este lápiz de micrófono. O sea, que puse el micrófono porque creo que así se escucha mejor. Pero bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Hoy les traigo este nuevo episodio donde les voy a hablar sobre las heridas o el inicio de los episodios que vienen, que les voy a hablar sobre las heridas del alma. Se las voy a explicar de que una por una, o sea, ya lo tengo aquí eh, dividido, pero, ay, esperen, tiene un cabello. Pero hoy les quiero explicar como a grandes rasgos qué son las heridas del alma para que lo vayan comprendiendo a nivel general y luego ya vayamos identificando a lo mejor qué tipo de herida de alma tienes que activa o tienes que trabajar aquí. También les recomiendo ir con un terapeuta o con un psicoterapeuta porque pues esto les va a facilitar el proceso más, pero si tú ya vas con un terapeuta y están trabajando lo de las heridas del alma también o las heridas de la infancia, pues esto te va a dar un mayor entendimiento y te va a permitir verlo o entenderlo a un nivel más consciente y poder sanarlo más. Porque pues también es importante que conozcas todas las heridas del alma o de la niñez que existen porque pues por año también vamos trabajando y para no repetir los mismos patrones del pasado. Ahora puse el micrófono aquí porque tengo un granito aquí, pero bueno, X. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué son las heridas del alma? Para que me entiendan también o haya un entendimiento más amplio, les recomiendo que vean el episodio que tengo aquí en mi canal o en mi podcast, el de cómo hacer, qué representa la esencia y la personalidad y cómo construir tu y unir tu esencia y tu personalidad, porque también es importante para que lo entiendan a un nivel más consciente esto que les voy a explicar. Entonces, una herida del alma y una personalidad herida es mediante a cómo está construida nuestra personalidad en nuestra niñez y lo que tenemos cargando de vidas pasadas, o sea, de lo que nuestra alma tiene de vidas pasadas en el aspecto del dolor. Algo importante que aquí quiero aclarar es que cuando nosotros somos, bueno, voy a comenzar desde las vidas pasadas. Cuando nosotros estamos viviendo una vida, estamos experimentando diferentes experiencias a un nivel, antes era un poco más inconsciente porque pues se aplicó lo del velo del olvido después de Lemuria y Atlántida. Entonces el humano pues era más o ¿cómo se dice? Se iba más hacia el dolor o hacia el ego que al amor, porque pues era un nivel de conciencia en el que nos encontrábamos. Pero ahora que estamos subiendo o ascendiendo de dimensión y de conciencia, que es lo que se le llama el despertar espiritual, el humano pues ya se está haciendo consciente de los pasos por los que tenemos que transitar y lo que tenemos del pasado guardado para poder evolucionar. Entonces, desde mi experiencia, por ejemplo, yo, para que lo entiendan a un nivel más, eh, que esté más ejemplificado, yo he estado recordando mis vidas pasadas, igual con la ayuda de mi terapeuta. Este, yo he estado recordando que pues la herida del abandono se me activó en una de mis vidas donde yo me abandoné a mí misma y abandoné a mi clan, o sea, a mi familia del alma, se podría decir. Entonces, al hacer eso se activó la herida del alma y la herida de la traición. La herida de la traición ya la sané. En esta vida no, la he sanado en otras vidas. Pero la herida del abandono es algo que estoy aprendiendo a trascender y transmutar en esta vida. Entonces, lo primero que aprendí fue eso, que se activó en una vida pasada por abandonarme a mí y a mi clan. Después, ¿qué es lo que estoy aprendiendo en esta vida? Cuando yo o sea, en mi infancia, cuando era una niña, yo me sentía abandonada por mis papás. No es que a fuerza me hayan abandonado literalmente, pero por ejemplo, a mí me hacían mucho bullying desde niña, entonces yo no sentía como que ese apoyo de mis papás, entonces me hacía sentir como que abandonada, como que estaba sola en eso. Y yo antes, pues obviamente como niña culpabilizaba a mis papás y decía, es que ¿por qué no haces nada? O sea, sí,
ayuda, o sea, como pidiendo ese apoyo. Pero después entendí que pues también mis papás están viviendo, uno, sus propios procesos y dos, que eso era una misión que yo tenía que aprender a trascenderlo yo misma y a no abandonarme yo misma. Y pues yo tenía que trascender esa herida del alma. Y si ya la tenía activa de vidas pasadas, aquí cuando era niña, pues obviamente era como que traes una herida y todavía la rasgas más o le rascas más, entonces ya la herida está sangrando. Entonces ahí es cuando te pones las escuchadas máscaras del ego, porque eso que aprendí justo ayer, que las máscaras que nos ponemos en realidad es un acto heroico, porque lo estamos haciendo por protección a nosotros mismos. No significa que lo estemos haciendo de manera correcta porque lo estamos haciendo desde el ego, pero es un acto de amor propio hacia nosotros mismos para protegernos. Nos estamos yendo a un extremo, sí, pero pues lo importante es que nos hagamos conscientes de qué máscaras nos estamos poniendo para poder trascenderlo y no repetirlo y poder sanarlo desde un aspecto más positivo y no tanto desde el ego. Entonces, por ejemplo, yo cuando me di cuenta que tenía esa herida del abandono, pues ¿qué hice? Pues empezar a hacerme consciente que, por ejemplo, una máscara que me ponía era hacerme la víctima. Y eso es algo que sigo trabajando en el momento presente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que cuando me hago consciente de que estoy repitiendo ese patrón, pues ok, me tengo que hacer responsable de mí misma y trabajar en no hacerme la víctima y, y darme ese amor propio a mi niña interior de que Vanessa no estás sola, tú puedes, tienes mucho valor y tú hazte responsable de ti, porque lo único que tienes de control es de ti misma. Y así, o sea, es hablarte a tu yo interior. Que eso también se le dice lo del shadow work. Pero bueno, ahora quiero, ya que les di como ese entendimiento, les quiero hablar desde un aspecto más filosófico con esta filosofía de Platón, que él construyó esta metáfora del hombre que me gustó, que no sé si aquí algunos conocen la carta del tarot del carro, bueno, eso también lo representa Platón. Hay dos caballos, que uno representa la polaridad positiva y la polaridad negativa, que eso ya se los he explicado en otros videos, que eso, pues esas dos polaridades están en nosotros, la energía masculina y femenina. Luego, el conductor, que está que representa la conciencia, o sea, lo que nos conduce, el carruaje que representa nuestra personalidad, o sea, lo que nos construye, cómo nos movemos o nos mostramos al mundo, y el pasajero que representa nuestra esencia, o sea, el verdadero yo, es el que elige el destino. Entonces, por eso les dije que es importante que vean los otros videos porque así me van a entender a qué se refiere esto. Entonces, una vez siendo consciente que el pasajero de ese carruaje es el que está eligiendo el destino, pero también representaría el inconsciente. Entonces hay que hacer consciente el inconsciente, o sea, hay que hacer consciente la esencia real de nosotros, del alma, para que ahora sí nos pueda dirigir hacia donde tenemos que ir y no ir sin rumbo, que eso es el que maneja es la conciencia. Entonces, por eso les digo, hay que hacer consciente lo inconsciente para que nuestra personalidad, o sea, nuestro carruaje se muestre de manera correcta en el mundo en el que estamos caminando o en el camino. Y los dos caballos, pues, representan nuestra naturalidad. No es que si nos vamos por un camino a otro sea malo o bueno, sino es por lo que necesita nuestra alma para la evolución perfecta e ideal. Entonces, eso nos da un entendimiento de que estamos en este camino o en este camino y que constantemente tenemos que hacer o escuchar a nuestra esencia o a nuestro yo interno para ir tomando el camino que nuestra alma necesita y no solamente nuestro ego lo elija. Por eso les dije, hay que hacer la unión entre nuestro corazón y nuestra mente y tienen que trabajar en equipo. Es un equipo, no es seguir más a la mente o seguir más al corazón. Ok, entonces quiero aquí recordar que nuestra personalidad está constituida por nuestras creencias, que nos las imponen nuestros padres, el exterior o la sociedad, generalmente, pero pues también por lo que vamos viviendo nosotros, lo que observamos,
lo que experimentamos que no funciona, o sea, al hacer nosotros, y a lo que estamos expuestos del dolor del pasado, o sea, lo que vivimos en las vidas pasadas. Aprender a sanar estas heridas nos permite expresar el verdadero yo, nuestra esencia, que tome el rumbo o las riendas, ese verdadero yo, y no el miedo, o sea, o manejar o vivir en automático, que eso también lo explicaba Platón en esa metáfora del carro. Ok, entonces hay que hacer consciente lo inconsciente, hay que hacer consciente a nuestra esencia. Por eso en los videos pasados les repetía mucho que la esencia es lo más importante porque es nuestro verdadero yo, o sea, es nuestra alma y la alma sabe a lo que vino aquí. Entonces la alma, si la escuchamos, si la aprendemos a escuchar, pues nos va a permitir crear una personalidad adecuada a lo que nuestra alma necesita y poder ir hacia donde necesitamos llegar. Ok, entonces, una vez que nos hicimos conscientes de eso, pues el alma obviamente necesita también esa sanación por el dolor que ha vivido en las vidas pasadas. Y muchas veces regresamos aquí a este mundo o a esta escuela o a Gaia, porque pues todavía hay heridas que no hemos trascendido por experiencias que nosotros mismos vivimos y pues tenemos que sanarlas para a lo mejor ya no tener que regresar una y otra vez y vivir las cosas una y otra vez. Entonces también por eso es importante ser consciente que estamos viviendo o qué patrón se está manifestando en nuestra vida porque eso nos va a dar un entendimiento más hacia lo que tenemos que sanar. Por ejemplo, yo que todo el tiempo me sentía abandonada y que se me repetía el patrón en mis amigos, en la escuela, con mis papás, con mi pareja, con cualquier cosa y yo siempre me hacía la víctima de que es que siempre como que echaba la culpa, es que todos me están abandonando, todos me están dejando sola, o a lo mejor ni siquiera era consciente que era abandono, pero pues yo me sentía así, o sea, me sentía insegura y eso iba creando inseguridades, me iba creando traición a mí misma, iba abandonando mis sueños, que es lo que les dije en el primer episodio de este podcast, de cómo fue mi experiencia, que por eso quise compartirles eso. Entonces, una vez que hice consciente ese patrón y luego pedí ayuda, porque también es válido, fui a terapia y ahí me dijeron, mira, tienes que ser consciente que uno, traes esta herida, dos, tienes que sanarla y tres, tienes que trascenderlo para poder ser que tu verdadero yo se pueda expresar y tienes muchos dones. Entonces, imagínense si yo no me hubiera hecho consciente de todas esas heridas, no hubiera aprendido mi esencia y todos los dones que tengo para dar a este mundo y para darme a mí misma y poder ayudar a otros. Entonces, por eso es importante que hagamos consciente esto para poder trascenderlo. Muy bien, entonces una vez que ya les expliqué esto, ahora les quiero explicar los siguientes videos que van a tratar, pero aquí les quiero dar como un recap y entendamos como cuáles heridas existen y cómo se correlacionan y en los siguientes videos les voy a explicar herida por herida. Entonces vamos a comenzar. Hay 5 heridas del alma. La primera es el rechazo y representa la no aceptación o el merecimiento, o sea, que no me siento merecedor. También eso se los expliqué en el video de los nutrientes básicos del cuerpo emocional, los nutrientes básicos que necesita nuestro cuerpo emocional para sanar esas heridas. Se los recomiendo ver. Y en la herida del rechazo es que no se dan permiso de existir y por lo tanto evaden, que es lo de la máscara que les dije, o sea, una manera de protegerse es evadiendo. La segunda herida es el abandono, que es cuando hay falta de afecto, que es un nutriente básico del cuerpo emocional, y no se dan permiso de ser valioso y de crecer. O sea, vives en un constante de como niño o niña, o sea, como que no te das ese permiso de, ok, ya, tengo que liberarme, ser una persona adulta, serme responsable, ser mi propio madre y padre y cumplir yo con mis propias necesidades. La herida del rechazo y el abandono son las más comunes yo creo que pues en todo el mundo, pero en la sociedad de México. Después les explicaré por qué. La siguiente herida es la traición, que es la falta de estructura
y no se dan permiso de poner límites sanos, o sea, límites sanos a ti mismo. Y recuerden que todo esto de las heridas hay que verlo más a un nivel interno, o sea, cómo me estoy abandonando yo, cómo me estoy traicionando, cómo me estoy rechazando, porque si el exterior nos está mostrando algo que tenemos que sanar, pero una vez que lo sanas internamente, pues se va a sanar o se va a quitar en el exterior, porque acuérdense que no tenemos el control de lo exterior, solo de lo interior. La cuarta herida es la humillación, que es no ser consciente de mi ser y el permiso, y me tengo que dar permiso de ser libre, o sea, de ser auténticamente yo, que no me dé pena ser yo. Y la última herida es la herida de la injusticia, que es el derecho a disfrutar y darme el permiso a volver a ser un niño, o sea, a inspirar, a imaginar, a tener confianza en los demás. Entonces, las 5 heridas es rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Sí. Y pues ya en los siguientes videos les voy a explicar herida por herida. Les voy a explicar desde dónde pueden hacer, qué representa, cuál es la palabra clave, cuáles son los vicios, cuál es el antídoto, cómo identificarlo en nuestra personalidad, en nuestro físico, en lo mental. También para que lo identifiquen en las demás personas y nos dé un entendimiento para tener más compasión, no desde juzgar, sino desde la compasión. Em, y pues sí, espero que este video les ayude. Y si tienen dudas, igual pónganmelo en los comentarios. Les recomiendo ir igual con un terapeuta. Eso es para que aumentemos nuestro entendimiento y conciencia y podamos trabajarlo o ayudar también a otras personas. Y pues sí, esperen los próximos videos porque van a estar muy interesantes. Los quiero y los veo en el siguiente episodio. Bye.